¿Qué tal? Mi nombre es Marcos y hoy vamos a hablar de cómo vencer la timidez. Hace unos años, cuando mi hermana menor tenía 18 años, decidió encontrar empleo y ella tomó el periódico para ver los anuncios clasificados que salían allá y hubo un anuncio que le interesó mucho. Entonces ella me dijo que yo tome el teléfono y hable preguntando por el empleo que ella quería. Y yo le dije, un poco sorprendido, ¿por qué voy a hablar yo si el empleo lo quieres tú? Y ella me dijo que porque le daba pena hablar. Y yo le dije, si te da pena hablar cuando no te ven, imagínate cuando te vean o cuando tú te vayas a presentar allá, pues te va a dar más pena. Evidentemente mi hermana era tímida. Ella era una persona muy callada, hablaba muy despacio, le costaba trabajo expresarse y era muy manipulable. Casi siempre ella terminaba haciendo lo que el resto de la familia le decía, aun cuando ella no quería hacerlo. Y también recuerdo un caso de cuando estaba yo en la escuela primaria, cuando tenía aproximadamente 7 años. Había un niño al que le dolía el oído, y ese niño le dijo a otro niño: dile a la maestra que me duele el oído, que me siento mal. Y el compañero fue y le dijo: maestra, fulanito le duele el oído, que se siente mal. Y la maestra le dijo: ¿y por qué no viene él y me lo dice? No tiene boca. Evidentemente el niño al que le dolía el oído también era tímido. A lo largo de mi vida he conocido a mucha gente tímida, pero el problema que ellos tienen que aguantar aparte de la timidez son las burlas de los demás. Por ejemplo, en el caso anterior en el que fulanito no quería hablar con la maestra porque le dolía su oído y le daba pena, me imagino que él se sintió mal cuando la maestra dijo: ¿por qué no me lo dice él? No tiene boca. Yo creo que ese comentario que hizo la maestra le habrá hecho sentir un poco incómodo al pobre niño. Y después de analizar a la gente tímida, me he dado cuenta que ellos tienen una característica en común, bueno, al menos la mayoría de los tímidos. Ellos hablan muy despacio y te cuesta trabajo escucharlos. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en el salón siempre había un tímido, y cuando el maestro lo ponía a leer, le decía que hable más fuerte. Hablar despacio y con pena es uno de los síntomas más notables de los tímidos. Otra cosa que he observado que le pasa a ellos es que cuando hablas con ellos casi no te miran a los ojos. Como que te desvían mucho la mirada y les cuesta trabajo mantenerla directa y firme. Como que se quieren esconder. Es como si no les gustara que los demás los vieran. Además, a ellos les cuesta trabajo expresarse. Tal vez tengan muchas ideas en su cabeza, pero no las dicen. Muchas veces ellos piensan demasiado dentro de sí mismos, pero no expresan, no dicen lo que están pensando. Y si tenemos en cuenta todo esto, obviamente a ellos les da miedo hablar en público. Si ellos hablan despacio, les da miedo expresarse y les cuesta mantener la mirada, pues es normal que tengan miedo a hablar en público. Tienes que expresarte bien y mantener viendo a la gente que te escucha. No puedes estar escondido viendo hacia el piso siempre. Y hablando de esto, me acabo de acordar de algo muy interesante. Hace como 2 meses fui a una reunión y entre la reunión había una persona que era el líder, que de repente pasó a hablar en público delante de todos nosotros, que éramos como 20 personas. Y él habló para hablar de un tema específico. Y lo que yo observé fue algo muy interesante que nunca había yo visto. El único problema que él tuvo es que durante el tiempo en que estuvo hablando, se la pasó viendo el piso. Él nunca levantaba la mirada, si acaso más o menos como que te volteaba a ver o medio veía de un lado o del otro lado, pero casi siempre él tenía la cabeza hacia el piso. De hecho no tartamudeaba, hablaba muy bien, pero no podía ver a la gente. Siempre tenía como que una pena que lo vean a él. Yo creo que esta persona es tímida y que ha logrado vencer diferentes síntomas, pero aún no logra el poder ver a la gente directamente. Y después de analizar todo eso, creo que ya sabemos qué es lo que origina la timidez. Y afortunadamente muchas de estas causas se pueden componer. El primer temor irracional de los tímidos es pasar vergüenza y no sentirse aprobados por los demás. Por eso es que a veces les da miedo hablar, porque piensan que la gente se va a burlar de ellos, porque no los va a aprobar o que los van a ver mal. Como que ellos tienen miedo a que los demás piensen que son torpes, feos, que no hablan bien, que no se expresan bien, etc. Y desgraciadamente este temor hace que al final ellos terminen comportándose de la manera que ellos temen. Los tímidos tienen vergüenza de cometer un error. Si hablan con alguien del sexo opuesto, creen que van a ser rechazados.
En pocas palabras, a ellos les importa mucho lo que los demás van a pensar. Le dan demasiada importancia a qué dirán los demás. Por eso hablan despacio, por eso les cuesta trabajo expresarse y por eso no te miran a los ojos. Ellos evitan hablar con otras personas para evitar todas esas incomodidades. Por eso casi siempre están quietos y callados. Es como si no quisieran ser vistos. En pocas palabras, los tímidos tienen dos problemas. Uno, se sienten inferiores, se sienten poca cosa, se sienten incapaces, se sienten inseguros. Y dos, tienen miedo a lo que los demás pueden pensar de ellos. Les importa mucho lo que los otros dirán. Tienen miedo a ser burlados, ignorados, rechazados, etc. Después de ver todo esto, podemos sacar algunos consejos para todos los que son tímidos y quieran dejar de serlo. Consejo 1. Tienes que tener en claro que en este planeta no es inferior a nadie. Tienes que tener la creencia firme de que aunque seas feo, pobre, torpe, tonto, miserable, poco inteligente, todo lo malo que tú quieras, aunque tú seas así, vales mucho y tienes un alto valor. Eso tú lo tienes que creer firmemente. El hecho de que tú seas feo, pobre o todo lo negativo que tú quieras no significa que tú seas inferior a todos los demás. El hecho de que alguien sea más bello que tú no quiere decir que sea superior a ti. El hecho de que una persona tenga más dinero, más inteligencia, no quiere decir que sea superior a ti. Así que si eres tímido, quítate esa creencia de que eres poca cosa. Tú te tienes que sentir fuerte, seguro, dominante, capaz, poderoso, hábil, independientemente de cómo seas. No importa con quién estés hablando. Consejo 2. Tienes que entender que la gente por sí misma no puede hacerte sentir vergüenza. Realmente tú eres el que decide sentirse mal o sentir vergüenza por los comentarios que los demás dicen porque tú le das demasiada importancia a ellos. O sea, tú le das validez a sus palabras. Si una persona se burla de ti, ríete, porque la verdad las palabras y las burlas tú las puedes escuchar y no te hacen ningún efecto si tú no las crees. Consejo 3 es que te rías de ti mismo. Algo muy efectivo que funciona en estos casos es que aprendas a reírte de ti mismo. O sea, cuando ellos te digan algo que a ti no te gusta, no les des importancia, tómalo con sentido de humor y ríete junto con ellos. Si te burlan, ríete también con ellos. Esto te da más seguridad y va a evitar que ellos se sigan burlando de ti, porque ellos se van a dar cuenta que sus burlas son inútiles. Cuando ellos se burlan de ti es porque quieren que tú te sientas mal, pero si tú te ríes y te diviertes con ellos, ya frustraste sus objetivos. Entonces, como ellos ven que no funcionan sus burlas, te van a dejar de burlar. Cuando tú logras usar el sentido del humor en tu propia contra, en estos casos, y solamente en estos casos, tú frustras sus objetivos. Tampoco se trata de estarte burlando tú mismo, no se trata de que tú te burles, sino de que cuando ellos se burlen de ti, ríete igual y haz de cuenta que tú también te estás riendo de ti mismo. Esto va a hacer que ellos ya no te quieran burlar, porque en vez de que te molestes, tú te vas a divertir con ellos y ellos se van a dar cuenta que no está funcionando la intención que tienen de hacerte sentir mal. Así que tienes que aprender a reírte de ti mismo cuando alguien te burle, para que ellos se frustren. Consejo 4. Tienes que tener en claro que tú tienes derecho de opinar cuanta cosa se te pase en la cabeza. O sea, que tú puedes hablar lo que tú quieras, tienes que hablar con seguridad, sin temor a lo que los demás digan, sin temor. Tú tienes derecho a expresar todo lo que piensas y no tengas miedo de hacerlo. Si alguien no está de acuerdo con lo que tú dices, simplemente que no te escuche. Él se pierde el privilegio de escucharte hablar. Tú no tienes por qué decir las cosas para agradar a los demás. No tienes por qué sentirte avergonzado si alguien no está de acuerdo contigo. O si alguien no te quiere escuchar, no tienes por qué sentirte ignorado. Tú tienes que hablar con seguridad y tener en claro que tú tienes el derecho de expresar lo que tú quieras decir, sin miedo y sin temor. No le des demasiada importancia a lo que los demás van a opinar. Tú habla por el placer de hablar y por el derecho que tienes de expresarte, sin importar lo que los demás digan. Y si tú estás hablando y alguien se ríe, ríete tú también. Tú no necesitas validación de nadie. No necesitas agradarle a los demás cuando hablas. No necesitas decir solamente lo que los demás quieren escuchar. Tú puedes expresarte y puedes hablar. No tengas miedo a que los demás se burlen o a lo que los demás pueden pensar de ti. Consejo 5. Habla más fuerte. Imagínate que estás hablando con una persona que está a 6 metros de ti. Habla fuerte para que te escuche, porque si sigues hablando despacio, pues vas a seguir demostrando timidez. Entonces, hablar fuerte, pues es fácil. Simplemente eleva tu voz y
como te digo, imagínate que estás hablando con una persona que está a 6 metros de ti. No tengas miedo a que la otra persona pueda pensar que tu voz es fea. Quítate ese miedo. No importa cómo sea tu voz, tú habla fuerte. Consejo 6. Mantén tu postura derecha, la mirada firme y sin estar viendo al piso cada rato. No dejes que nadie te intimide. Imagina que tu vista tiene el poder de hipnotizarlos. Esto te dará más seguridad al verlos. Imagina que tu vista es poderosa, no tienes por qué bajarla. Una vez un amigo me dijo, cuando le voy a decir a una chica que me gusta, me da miedo ser rechazado. Me da miedo saber qué es lo que ella me va a decir. Y entonces lo que hago, me imagino que soy un actor. Me imagino que estoy en una obra de teatro y que lo que yo le estoy diciendo a ella es una simple actuación. Y cuando yo hago esto, como que se me quita el miedo, ya no me siento presionado. Mi amigo utilizaba esa técnica, así que el consejo 7 es que tú también la uses. Haz de cuenta que la vida es un ensayo de obra de teatro. No le des demasiada importancia a las cosas. Haz de cuenta que cuando estás hablando con otra persona, si sientes que te intimida o te da miedo, haz de cuenta que estás actuando. Tú conviértete en actor y hazlo de la menor manera que tú puedas hacerlo. No le des demasiada importancia a lo que ellos piensan de ti. Si ellos piensan mal de ti o de cómo hablas, que no te importe. Lo que importa acá es lo que tú piensas de ti. Por eso tienes que tener la creencia firme de que tú vales, de que tienes derecho a expresarte, de que no importa lo que los demás digan. Tú tienes que pensar que eres capaz y que eres valioso, aunque los demás opinen lo contrario. Consejo 8. No exageres las cosas. Las personas no son jueces que están pendientes de todo lo que vas a decir para que te juzguen. Ellos no están pendientes todo el tiempo de cómo hablas, de cómo te vistes y de qué vas a decir. No exageres las cosas. Ellos no están trabajando para alguien, para analizarte constantemente, segundo a segundo. Ellos no tienen el tiempo ni la misión de estarte analizando segundo a segundo en cada palabra y movimiento que haces, como si alguien les estuviera pagando. Así que no exageres eso, porque muchas veces los tímidos piensan que las personas están pendientes de todo lo que van a decir. El último consejo que te doy para evitar ser tímido o para vencer la timidez es que le tomes gusto a la gente. Imagina que cada persona es una isla por conquistar. Imagina que cada persona es un mundo mágico por conocer. Tú sabes que cada persona tiene diferente forma de pensar y por lo mismo es muy interesante conocer a las personas. Invierte las cosas. Si tú crees que ellos te están analizando constantemente, analízalos tú a ellos. Conócelos más, agárrales el gusto, trata de conocer a las personas. Como te digo, imagina que cada persona es un mundo mágico por conocer. Diviértete conociendo sus pensamientos, su forma de expresarse, su forma de moverse. Encuentra el gusto a platicar con la gente. Conocer a una persona nueva es algo maravilloso que nos va a aportar muchas cosas, mucho aprendizaje. Imagina que las personas son mundos desconocidos y misteriosos que valen la pena descubrir. Cuando tú le tomes el gusto a la gente, se te hará más fácil platicar con ellos sin ser tímido. Y ya hasta aquí terminamos con este video, espero que les haya gustado y les invito a suscribirse a mi canal y hacerle like acá abajo al botón. Nos vemos en el siguiente video.